Hola, en este video nos ocuparemos de la importancia de la demanda y de la pretensión con una breve clasificación que da al respecto la doctrina. En cuanto a lo primero, en cuanto a la importancia de la demanda, antes de destacar los aspectos de importancia, vale la pena recordar que la demanda es entendida por la mayoría de la doctrina, entre otros autores, el doctor Hernán Fabio López Blanco, como un acto procesal, es decir, como una manifestación de voluntad de un sujeto procesal, que en este caso se va a llamar el demandante, un acto procesal de carácter introductorio a través del cual se ejerce el derecho que habíamos explicado en un video precedente, que es el derecho de acción. Eh, La demanda entonces se entiende como acto procesal de carácter introductorio por medio del cual se ejerce el derecho de acción y a través de la cual se concreta la pretensión. Y entonces destaca acá la pretensión. Si la demanda es ese acto formal de carácter introductorio, ese acto procesal formal de carácter introductorio, a través del cual se ejerce el derecho de acción y en el que se concreta la pretensión, si por demanda entendemos en la mayoría de los casos ese documento escrito con el lleno de los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso, ¿qué es entonces la pretensión? Pues la pretensión no es más que esa solicitud concreta de sentencia favorable que en este caso el demandante le formula al juez. La pretensión es la solicitud concreta que el demandante le hace al juez. ¿En dónde está la pretensión? Pues está incluida en la demanda. En el artículo 82 se establece que la pretensión es uno de los tantos requisitos que tiene la demanda, porque en otro video veremos que en la demanda habrá necesidad de precisar o de designar el funcionario a quien se dirige de acuerdo a los factores que determinan la competencia. Habrá que realizar una identificación del demandante, de su apoderado si es del caso, de la contraparte, es decir, de la parte demandada, señalando sus domicilios, haciendo una relación sucinta de los enunciados de hecho, invocando unos fundamentos de derecho, solicitando o formulando unas pretensiones, realizando una solicitud de aportación de pruebas, etcétera, etcétera. De eso nos ocuparemos en otra oportunidad. Tenemos entonces que esa es la demanda y esa es la pretensión. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la demanda? ¿Cuáles son los aspectos de relevancia? Pues en primer lugar, tenemos que por aplicación de la regla técnica de procedimiento dispositiva que rige en el proceso civil, es con la presentación de la demanda que se pone en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, es decir, es con la presentación de la demanda que efectivamente podemos decir que se está acudiendo a la jurisdicción. Lo segundo, si nosotros presentamos la demanda oportunamente y si el auto que admite la demanda o en otros casos el auto que libró el mandamiento ejecutivo se notifican en la oportunidad del artículo 94 del Código General del Proceso, pues vamos a lograr un efecto de importancia que es que con la presentación oportuna de la demanda y con la notificación oportuna del auto que admitió la demanda o que libró el mandamiento ejecutivo según sea el caso, vamos a lograr interrumpir los términos de prescripción e impedir que opere la caducidad de la acción que ya explicamos en otro video. Y entonces eso, ¿cómo se daría en la práctica? Pues imaginémonos en uno de los ejemplos que citábamos en el video precedente, que si estamos cerca de que se cumpla el año de caducidad para presentar la demanda de divorcio, pero faltando un día, 2 días, 3 días, qué sé yo, alcanzamos a presentar la demanda antes de que se verificara o se cumpliera ese término, pues con la presentación oportuna de la demanda evitamos que opere ese término de caducidad. La caducidad ya lo habíamos explicado, pero nada hemos dicho acerca de la prescripción, especialmente la prescripción extintiva. Vale la pena hacer un adelanto de la figura que luego se explicará.
La prescripción extintiva debe entenderse para estos efectos como una de las varias formas que existe en el ordenamiento colombiano para extinguir obligaciones, en este caso, por la no reclamación oportuna de las mismas. La prescripción extintiva es una de las varias formas que existen de extinguir obligaciones. ¿Cuándo? Pues cuando el acreedor, cuando el accipiens no reclama oportunamente al deudor el cumplimiento de la prestación a su cargo. Y entonces, para llevar esto a un ejemplo, si en tratándose de la acción cambiaria con un título o valor como la letra de cambio, donde la ley advierte un término de prescripción extintiva de 3 años, ¿qué pasa si yo presento la demanda ejecutiva antes de que se cumplan los 3 años? Claro, desde la exigibilidad de la obligación. Supongamos que habían transcurrido 2 años y 20 días y presento la demanda. Ustedes dirán, pero ¿qué acreedor para demorar tanto la presentación de la demanda? Pues se dan casos. Hay acreedores que de buena fe acceden a concesiones que pide el deudor para que le permita pagar después, y el tiempo pasa. Pues el acreedor debe tener cuidado en que no pase tanto tiempo porque se le puede verificar un término de prescripción. Si se presenta la demanda entonces, antes de que se cumplan esos 3 años para el ejemplo citado, pues no va a operar la prescripción. Esa es otra de las razones de importancia que tiene la presentación oportuna a la demanda y la notificación oportuna del auto que dio trámite a esa demanda. Ese término lo señala el artículo 94 del CGP. Pero aquí valdría la pena anunciar también que no solamente con la presentación de la demanda logramos interrumpir la prescripción extintiva. El mismo artículo 94 advierte que es posible que a través de un documento escrito privado, a través de un requerimiento privado que el acreedor le hace al deudor, con ese requerimiento escrito también se puede lograr interrumpir la prescripción. Hay que advertir, eso sí, que ese requerimiento se puede presentar una sola vez. Entonces, no es solamente presentando demanda que se puede interrumpir la prescripción, también se puede a través de un requerimiento escrito que el acreedor le puede realizar directamente al deudor. También se logra ese efecto con ese escrito. Otro aspecto de relevancia o de importancia en la demanda, ¿cuál sería? Otro aspecto de relevancia podría ser que en el contenido de la demanda se evidencia quiénes van a ser las partes originales, es decir, quién va a ser o quién va a fungir como parte demandante y quién lo va a hacer como parte demandada. Advirtiendo también desde ya que en cualquiera de los dos extremos puede haber un número plural de sujetos integrando la parte, o sea, no siempre va a ser un demandante o un demandado, pueden ser dos o más demandantes dirigiendo la pretensión contra dos o más demandados. Eso lo veremos luego. Otro aspecto de relevancia o de importancia de la demanda, ¿cuál es? Especialmente en el proceso civil, y es que por aplicación de la figura de la congruencia que rige para los jueces civiles cuando dictan las sentencias, es importante el contenido de la demanda en lo que atañe a la pretensión en razón a que el juez civil en la gran mayoría de los casos solamente puede resolver sobre lo que le fue planteado en la demanda, para el caso del demandante. Es decir, hay una regla general que luego explicaremos, que es la de la congruencia de la sentencia, que no le permite al juez civil fallar en la mayoría de los casos más allá de lo que ha sido solicitado por el demandante en su pretensión. Entonces ahí viene otro aspecto de relevancia. La pretensión hay que expresarla con suficiencia, con claridad, para que cuando el juez dicte la sentencia en aplicación de la regla de congruencia, pues tenga presente que no puede resolver más allá de lo pedido o pronunciarse sobre aspectos que no fueron objeto de solicitud. Otro aspecto de importancia en la demanda, ¿cuál es? Y es que dentro del contenido se destaca el de la competencia. En aplicación de los factores que determinan competencia, que luego veremos, el factor subjetivo, objetivo, funcional, territorial, de conexión, etc. En el escrito de la demanda vamos a señalar o a determinar quién de los varios funcionarios judiciales que están investidos de jurisdicción en Colombia puede abocar el conocimiento de esa demanda.
Con esto podríamos decir entonces son los aspectos de relevancia o de importancia de la demanda. Solamente los aspectos de relevancia. Nada hemos dicho acerca del contenido ni acerca de las reglas que rigen para esa demanda o de los requisitos que rigen para la demanda. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que hay una clasificación de las pretensiones que nosotros hacemos dentro de la demanda. Y en la mayoría de la doctrina, pues hay coincidencia en cuanto a que se habla de unas pretensiones declarativas, unas pretensiones constitutivas, unas pretensiones de condena, unas pretensiones ejecutivas y por último unas pretensiones liquidatorias. Algunos también hablan de la pretensión cautelar. En cuanto a lo primero, en cuanto a la pretensión declarativa, hay autores como el doctor Ramiro Bejarano Guzmán que consideran que la pretensión declarativa es aquella en virtud de la cual se solicita al juez que en la sentencia realice un pronunciamiento acerca de la existencia, acerca de la certeza de una determinada relación material. Por ejemplo, cuando en la demanda de responsabilidad civil se le pide al juez que en la sentencia declare la responsabilidad de ese que causó el perjuicio, es decir, de ese que con su vehículo automotor causó perjuicios al peatón que iba transitando vía pública. Otro ejemplo, cuando en la demanda se pide al juez que en la sentencia declare la existencia de una obligación a cargo de Juan y a favor de Pedro respecto de una suma de dinero que nunca se plasmó por escrito. Esa obligación nunca se plasmó en una hoja, en un pagaré, en una letra, nunca. Pero la obligación existió porque se entregó el dinero y verbalmente se pactó un plazo. Entonces, habrán procedimientos en los que se puede presentar demanda para que en la pretensión se le pueda pedir al juez que en la sentencia declare la existencia de esa obligación, de la que no hay prueba escrita, pero que existió. Entonces, el proceso tendrá por objeto la declaración de existencia de esa obligación. Otra clasificación de pretensiones, ya no declarativas, sino en este caso constitutivas, consisten en que el solicitante le pide al juez que en la sentencia realice una mutación o haga un pronunciamiento de mutación o de cambio acerca de una relación jurídica cierta. Es decir, con la pretensión constitutiva, el pronunciamiento del juez va a implicar una variación en la relación material. Un ejemplo, el que ya mencionábamos en un video anterior, el divorcio. Cuando el cónyuge que no dio lugar a la causal de divorcio acude al juez de familia o al juez civil según sea la competencia, va a pedirle la cesación de los efectos civiles de su matrimonio. ¿Cuál es la relación jurídica cierta? La del matrimonio. ¿Y qué es lo que se busca con la sentencia de divorcio? Pues cambiar esa relación, pedir la cesación de los efectos civiles de ese matrimonio para que entre esos cónyuges ya no rijan esos deberes que se dan por el matrimonio, como el de guardar fidelidad, entre otros. Entonces se pasa de una relación jurídica cierta a otra, hay un cambio y eso es lo que se busca con la pretensión constitutiva. Viene una tercera clasificación, que son las famosas pretensiones de condena. Con las pretensiones de condena, el interesado le solicita al juez que en la sentencia imponga una prestación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer a cargo del demandado. Es decir, en la pretensión de condena, lo que se busca es que el juez en la sentencia establezca a qué y en qué medida va a quedar obligado el demandado. Por ejemplo, luego de pedirle al juez que declarara la responsabilidad civil del que me causó el perjuicio porque fui yo el peatón atropellado, ¿cierto? Con un vehículo automotor. A continuación, en esa misma demanda le voy a realizar al juez una pretensión de condena y es
solicitarle al juez que condene al que conducía el vehículo a que me indemnice, a que tenga que dar cierta suma de dinero por concepto de daño emergente, a que tenga que dar cierta suma de dinero por concepto de lucro cesante. Ahí tenemos pretensión de condena. Otro ejemplo de una pretensión de condena. Otra pretensión de condena podría ser cuando supongamos que con la construcción de una obra que violaba los parámetros o las reglas urbanísticas, además se causó perjuicio particular. Entonces, una pretensión de condena que se podría involucrar en esa demanda podría ser la que consista en que se condene al que construyó de esa manera a que destruya o que efectúa la demolición de lo construido. Entonces, aquí la prestación que se busca imponer ya no es dar sumas de dinero, sino la de destruir eso que se construyó por fuera de los parámetros de ley. Otra clasificación de pretensiones, entonces dejamos de hablar ya de las de condena, son las famosas pretensiones ejecutivas. ¿Y cuáles son las pretensiones ejecutivas? Pues son aquellas en las que simplemente se solicita al juez que en la sentencia se obligue a quien, ojo, a quien ya tenía esa calidad de obligado, es decir, a quien ya se le había impuesto la prestación a su cargo, a que cumpla esa prestación. Un ejemplo, cuando usted en la demanda ejecutiva le pide al juez que libre mandamiento ejecutivo por la suma de los 100 millones de pesos que Antonio le debe a usted con ocasión del pagaré que firmó a su favor. La prestación ya se la había impuesto ese deudor. ¿Cuándo? Cuando firmó el pagaré. ¿Qué fue lo que pasó? Que se venció el plazo y el deudor voluntariamente no quiso pagar. Es decir, la obligación, la prestación ya existe, pero no se ha satisfecho, no se ha cumplido. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Pues involucrar una pretensión ejecutiva, pedirle al juez que libre mandamiento ejecutivo por esa suma de dinero representada en ese título ejecutivo para que se le pague efectivamente al acreedor. Otro ejemplo de una prestación ejecutiva. Otro ejemplo de una prestación ejecutiva podría ser aquella en la que dos vecinos que habían tenido un inconveniente por un tema de un perjuicio que le causó uno al otro con ocasión de la construcción de una piscina que se hizo cerca a la pared que dividía los dos predios, acuerda uno a favor del otro que le va a dar, qué sé yo, 10 millones de pesos por concepto de daño emergente para efectos de que el vecino pueda reparar las humedades y todas las demás circunstancias que se dieron allá en su predio. Pero resulta que, llegado el plazo, no se cumplió esa obligación. El vecino no le entregó los 10 millones al otro vecino. ¿Qué hay que hacer? Pues involucrar una pretensión ejecutiva, pedirle al juez que libre a mandamiento ejecutivo por esa suma de dinero representada en ese documento que era el acta de conciliación para que se cumpla efectivamente la prestación. Acá podemos establecer una diferencia entre pretensión ejecutiva y pretensión de condena, ¿no? En la pretensión de condena, la prestación aún no existe. Nosotros lo que queremos es que el juez en la sentencia la imponga hasta ahora. En cambio, cuando hablamos de pretensión ejecutiva, la obligación o la prestación ya existe, ¿cierto? Ya tuvo fuente en el negocio jurídico, ya tuvo fuente en una provincia judicial, etcétera, solo que no se ha cumplido. Y en ese caso, ¿qué hay que hacer? Pues pedirle al juez que le exija al deudor el cumplimiento de esa prestación. Y vienen luego otras pretensiones. Ya hablamos de las declarativas, de las constitutivas, de las de condena, de las ejecutivas. Vienen por último las liquidatorias. ¿Cuáles son esas pretensiones liquidatorias? Pues son aquellas en las que simplemente le solicitamos al juez que en la sentencia adjudique patrimonios o asigne patrimonios, entendiendo por patrimonios ese conjunto de activos y pasivos. Es decir, que en la sentencia el juez determine
a quién va a corresponder ese edificio, a quién va a corresponder ese vehículo automotor, a quién va a corresponder ese crédito, etcétera. ¿Y en dónde vamos a ver nosotros ese tipo de pretensiones, las liquidatorias? Pues en procesos como en los de sucesión por causa de muerte, en los que le pedimos al juez que adjudique el patrimonio dejado por el causante. ¿En qué otros procesos habrán pretensiones liquidatorias? Pues en los procesos de liquidación de la ley 1116 del 2006, en los procesos de liquidación de la persona natural comerciante o en los procesos de liquidación de la persona natural no comerciante. Luego de que ya ha fracasado esa fase de negociación de deudas y hay necesidad de adjudicar los activos del deudor, allá también vamos a ver entonces pretensiones de carácter liquidatorio o lo mismo en esos procesos de liquidación de sociedades comerciales. Cuando entonces los acreedores de la sociedad no alcanzan a satisfacer sus créditos. Entonces, en el proceso liquidatorio les van a asignar algunos de los activos que haya tenido la sociedad. Espero que con estas nociones se haya entendido de alguna manera cómo es que en la demanda se pueden solicitar o presentar varias pretensiones. Y ustedes se preguntarán, ¿y es posible que en algunas demandas se puedan solicitar pretensiones declarativas con pretensiones de condena? Claro. Pretensiones ejecutivas con pretensiones de condena también. Esa combinación puede darse. Nos vemos entonces en un próximo video para continuar con el desarrollo o continuar con este hilo acerca del derecho de acción y su desarrollo. Entonces, hasta una nueva oportunidad.